Vou dar continuidade aqui à nossa última mesa do dia. Fazer a apresentação do professor Raul Rodrigues Freire. Raul é professor do Departamento de Literatura da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, onde dirige o doutorado em literatura. Possui pesquisa em narrativa latino-americana contemporânea, humanidades e antropoceno, estudos visuais e transformações universitárias. Publicou Sem Retorno, Variações sobre o Arquivo e Narrativa na América Latina, esse primeiro livro que eu estou citando, né? O outro livro, A Condição Intelectual, Relatório para uma Academia, de 2018, A Forma como Ensaio, Teoria da Ficção Crítica, de 2020, A Universidade Sem Atributos, também de 2020, e Ficções da Lei, de 2022. O Olhar de Jecto, 2023, está prestes a aparecer. Dirige junto com Maris Luz Estupinian, Mimesis, editora dedicada à crítica latino-americana, aos feminismos e às mudanças climáticas. ¿Necesita un micrófono? Sim. Aí vou passar o microfone. Okay. Boa noite. Pido disculpa por falar en español, es más preciso mi uso del lenguaje. Y preparé un pequeño texto de 5 páginas para iniciar un diálogo con Evandro y con ustedes. Este diálogo, este pequeño texto, está organizado a partir de la traducción al español de O Pensamiento Vegetal, traducción que estará en pocas semanas ya disponible en librerías. Inicio con una cita de Evandro, de la edición en español. Dice Evandro: todo mi deseo en esta búsqueda o investigación es reinterpretar la precariedad de la vida vegetal como un poder ético, político y estético, ya sea como realidad inmanente, pero que siempre trasciende el propio contexto existencial de partida, o como metáfora dislocadora de prejuicios. Las plantas tienen mucho que enseñarnos, no imponiendo una nueva moral, sino seduciéndonos hacia otras posibilidades éticas de cultura y agricultura. Hace muy pocos meses, de paso por Bahía, me encontré azarosamente, casualmente, con un libro titulado Uma ecologia decolonial, pensar a partir do mundo caribeño, de Malcolm Ferdinand, un ingeniero ambiental martiniqués doctorado en filosofía. Escrito originalmente en francés y publicado en Brasil por Ubu Editora, se trata de un libro que se detiene en lo que el autor llama doble fractura. De un lado, la fractura ambiental, fractura que opone cultura y naturaleza, sociedad y medio ambiente, jerarquizando lo humano por sobre el resto de los vivientes. De otro lado, el autor Ferdinand señala que se encuentra la fractura colonial, que opone a cierta población blanca, europea y cristiana al resto del mundo. La doble fractura de la modernidad, dice el autor, designa el muro espeso entre las dos fracturas ambientales y coloniales, la dificultad real de pensarlas en conjunto y de mantener en compensación una doble crítica. Ello implica que un pensamiento ecológico que no asuma la lucha anticolonial permanece como una ecología colonial, mientras que las luchas anticoloniales que no asuman una preocupación efectiva por el medio ambiente permiten que la crisis ambiental sea solo una utopía blanca, cuando en verdad debería asumirse por todas y todos los pueblos de la tierra, porque ambas luchas tienen un mismo principio de origen, un mismo arqué, la plantación.
Ferdinand con razón está interesado en mostrar el lugar que el Caribe ocupa en la emergencia de esta doble fractura, dado que allí, en el Caribe, la plantación fue un modelo de producción que permitió la emergencia de la modernidad noroccidental, pero que por lo mismo también dio lugar al modo que hoy está en la base de la crisis climática, al asumir un vivir colonial sustentado bajo la forma plantación. Pequeño paréntesis, la lectura de Ferdinand y del libro de Evando está realizada desde el sur de América, o sea, intento desde Chile leer el Caribe y Brasil, porque son dos lugares que generalmente no se piensan desde el sur. Comparto plenamente la lectura de Ferdinand, pues asumir la doble fractura es determinante, es importante para la transformación de las condiciones que han permitido que, por una parte, el mundo y por otra, una fracción importante de la humanidad, además de todos los vivientes no humanos, sean asumidos como mero recurso. Pero creo que aquí, en esta historia, Brasil tiene un lugar importante. La colonización portuguesa de la isla Madeira, que tenía como objetivo buscar tierras templadas para plantar azúcar de caña, requirió de un sistema de regadío que implicó la transformación total del paisaje, una modalidad de intervención que más tarde será llamada terraformación. Se trata de una tecnología que dará lugar a un mayor control del crecimiento de los cultivos, facilitando, como ha señalado la antropóloga Anna Singh, la escalabilidad, esto es, el crecimiento estandarizado. Las tierras de Brasil y su abundancia no harían sino llamar la atención de estos tecnificados cultivadores que rápidamente pondrán en práctica un sistema de regadío en un continente que en ese entonces recién se estaba comenzando a conquistar. En palabras de Anna Singh, Brasil demostró el potencial del experimento de la isla Madeira para crear un mundo orientado a la expansión mediante la reproducción de prácticas de cultivo controladas. Una expansión que se vio complementada, o mejor, que fue articulada a otra práctica portuguesa, dice Anna Singh, para poder extraer personas esclavizadas de África y trasplantarlas al nuevo continente. Tanto los esclavos como la caña de azúcar fueron sometidos a un proceso similar, y ambos fueron considerados mercancías. Esto dio lugar al éxito del experimento brasileño, lo que a su vez dio lugar a versiones españolas, inglesas, francesas, holandesas en el Caribe. Y lo que aquí tenemos, por tanto, son modalidades de injertos coloniales inexplicablemente, fuertemente unidos bajo un mismo sujeto, el hombre blanco europeo. Luego, esta modalidad ampliada de Brasil hacia el Caribe se expandirá a su vez bajo la idea de una máquina de terraformación hacia el Pacífico, es decir, hacia Oceanía, asumiendo el mundo en su conjunto como una plantación, un modelo de producción que se encuentra en la base de la estandarización del antropoceno. Quisiera resaltar, por tanto, la relevancia que tiene Brasil en la tarea de asumir la doble fractura colonial, respondiendo a la escalabilidad del modelo plantacional a partir de modos heterogéneos de habitar el mundo y de relacionarnos con los vivientes no humanos más allá de lo humano. Pero esta relevancia, por decirlo de cierta manera, aquí en Brasil no es nueva, dado que el arte, la literatura y los pueblos indígenas, como muestra el pensamiento vegetal de Evandro Nascimento, han venido compartiendo con el mundo y desde hace varias décadas formas no coloniales de habitar la tierra. Esta relevancia, de cierta manera, se ve reforzada, fortalecida por el hecho de que desde los países del norte global no se asumirá esta doble fractura, entre otras razones por la dificultad o la ceguera que gran parte de sus pensadores tienen respecto de su propio lugar de enunciación. Hace muy poco tiempo, hace unas semanas, Emanuel Ecochea, el pensador de las plantas, también de la metamorfosis, Emanuel Ecochea, señaló en Santiago de Chile que la alternativa para superar la crisis climática que atravesamos radica, cito, en modernizar la naturaleza. Esa es la propuesta de Ecochea. O, como se desprende del título de su conferencia, en modernizar lo no humano. En una línea distinta, por supuesto, no estoy a favor de Ecochea. En una línea distinta, hace pocos años, Michael Marder, otro pensador importante de la escena contemporánea, señalaba en su libro Chernobyl Herbarium varias propuestas para dejar de lado lo que él llamó el sueño energético,
un sueño que ha terminado transformándose en una pesadilla energética. Creo no equivocarme al señalar que una propuesta similar a la de Marder fue elaborado hace 40 años por David Copenhague. Concuerdo, por supuesto, con Marder en la necesidad de encontrarnos de nuevo en el mundo. Eso es una palabra de él, ¿no? Él dice que necesitamos encontrarnos de nuevo en el mundo. Pero qué bien le haría a Marder mirar a Brasil, así como también a muchos otros países, para, comillas, aspas, descubrir que hay humanos que nunca se han despegado del mundo y que nunca han dejado de pensar con los sentidos, que es otra de las propuestas de Marder. Con todo, no me interesa simplemente distanciarme de Emanuel Ecocha o de Michael Marder, puesto que también he logrado aprender varias cosas de ellos. También Evando, que dialoga con estos autores y los lee críticamente en El pensamiento vegetal. Se percibe sin mayor dificultad una genuina preocupación en las respectivas trayectorias de Ecocha y Marder, pero el suelo metafísico todavía sostiene sus propuestas. De ahí que en este libro que comentamos esta noche, El pensamiento vegetal, encontremos al respecto una desconstrucción del recurso a las plantas, tanto en Hegel como en Heidegger y sus lectores contemporáneos, pensadores a los que Marder recurre constantemente, pasando por alto lo que Evando llama la trampa ontológica, puesto que la preocupación por el ser es lo que lleva a los filósofos modernos a privilegiar lo humano por sobre cualquier otro viviente, y sobre todo a denigrar a las plantas, que estarían más cerca de las piedras, puesto que los animales estarían a su vez un paso más cerca de nosotros los humanos. Sin embargo, esta denigración, esta desconsideración de las plantas, muestra Evando, es inversamente proporcional a la importancia que tienen para la vida humana. No solo nos permiten alimentarnos, también respirar. En otras palabras, gracias a las plantas vivimos y, sobre todo, existimos. Y uso la palabra existimos en el sentido fuerte filosófico que le da Heidegger. El pensamiento vegetal, el libro, contiene 10 ensayos más una introducción. Por supuesto, me es imposible hablar en una presentación como esta de todo lo que el libro aventura. De modo que de todo lo que el libro aventura, de todo aquello a lo que nos invita y de todo aquello que nos provoca. Así que elegiré solo 2 entradas, pero antes quisiera destacar una pequeña precaución, que podríamos decir una precaución metodológica, que el autor, que Evando, toma respecto del llamado, comillas, aspas, giro vegetal. Categoría, la de giro, que ya no produce ningún otro efecto que el de dar cuenta de cierta, aspas, actualización teórica o crítica dentro de la oferta del mercado académico. Lejos de esa idea de giro, Evando, que viene reflexionando sobre las plantas y sobre los animales desde hace bastante tiempo, señala, cito, que se trata más que nunca de cuestionar los límites a partir de las plantas de lo que Derrida llamó lo propio del hombre, poniendo en cuestión los conceptos tradicionales, dice Evando, de humanismo, humanidad y hombre. Como vemos, tomando aquello que la tradición filosófica marginó totalmente, Evando busca sacudir el edificio metafísico que sustenta lo que se ha querido caracterizar como lo propio del hombre, mostrando la imperiosa, la urgente necesidad de esos vivientes que tanto se han denigrado a lo largo de la historia de la filosofía. Una ceguera botánica, dice Evando, afecta a gran parte de la humanidad, un mal que no se reduce solo a la incapacidad de reconocer la flora que nos rodea. Su reconsideración, por tanto, opera la reconsideración de Evando, por tanto, opera estratégicamente un doble movimiento, o va en un doble sentido, al tiempo que deconstruye lo propio del hombre a partir de las plantas, pero no solo de las plantas, se nos interpela, aquí cito Evando, a inventar nuevas formas de relación con el mundo, más allá de la tendencia violentamente colonizadora del humano en relación con otras especies de lo vivo y lo no vivo. No se piense que se trata de una interpretación fácil de responder. El supuesto giro vegetal nos habla de relaciones interespecies, como si por el solo hecho de nombrar relaciones interespecies, éstas ya pudieran tener lugar. Lejos de ello, el libro El pensamiento vegetal nos muestra el riesgo que conlleva relacionarse
convivientes no humanos y por lo tanto de la necesidad de asumir el coraje para destituirnos de lo que Clarice Lispector llamó montaje humano. Por otra parte, quisiera destacar de este libro que de este libro no solo aprendemos el riesgo que comporta el pensamiento de las plantas, también aprendemos a imaginar modos mediante los cuales las humanidades y el arte pueden vincularse con las ciencias, por lo menos con cierta forma de las ciencias, pues cuando se las suplementa o se suplementan mutuamente, lo que les diferencia cede su lugar a lo que las hace resonar. En una hermosa sentencia, en una hermosa frase, Evando nos invita, cito, a un diálogo entre letra y célula, entre una hoja de papel y su materia prima, la célula. Me gustaría entonces comentar dos elementos de este libro. Uno sobre la opción por parte de Evando del término diseminación y un segundo elemento que tiene que ver con la alteración de la que nos habla Clarice al momento de vincularnos con las plantas y en general con todo lo humano. El primer elemento tiene que ver, tal como lo veo, con el modo en que Evando asume la herencia de Derrida, sin hagiografía. Como se nos muestra en el pensamiento vegetal, el término deconstrucción no solo es una traducción de un término alemán más empleado por Heidegger, es también su herencia, la herencia de Derrida. Pero esta herencia se encuentra atravesada por la huella del totalitarismo, es decir, por la huella del nazismo. De cierta manera, Derrida se mantuvo fiel a Heidegger, cuando tendría que haber tomado distancia, y más que distancia, quizás debería haber dislocado completamente el heideggerianismo, que es lo que leemos en este libro de Evando, a partir de un término precisamente trabajado por el propio Derrida, pero por lo visto un término que el pensador francés no profundizó ni avanzó en la radicalidad que conlleva este término. Este término es el de la diseminación. La fuerza de la diseminación, dice Evando, radica en que nombra la dispersión en lugar de la reunión totalizante, que impregna las reflexiones de Heidegger. Como señala Evando, cito, a pesar de las numerosas críticas deconstructivas que el propio Derrida desarrolló en torno al pensamiento y las manos de Heidegger, en cierta medida la herencia de este pensamiento acabó pesando más que el alejamiento dispersivo de este nefasto origen. De manera que la opción por el término, la elección, ¿no? Por diseminación, asume un ejercicio que opera a su vez un doble movimiento. Para distanciarse de la herencia de Heidegger, se asume un término que tiene que ver directamente con las plantas vivientes, sobre las que el mismo Derrida apenas se refirió a lo largo de toda su trayectoria, permaneciendo en realidad por él impensadas. En otras palabras, a partir de las plantas, de cierta manera no consideradas por Derrida y completamente rebajadas o denigradas por Heidegger, Evando deconstruye la deconstrucción diseminándola desde lo obliterado o lo negado. La diseminación, dice Evando, podrá desplazar el lugar privilegiado de la deconstrucción. Tal es, dice él, mi propuesta. Y en esto juegan un papel decisivo las plantas, ellas que quizás más que los humanos y los animales han sido enteramente sacrificadas en el discurso metafísico. De manera que en este doble movimiento que percibo que realiza Evando a través de la diseminación, no solo se permite tomar distancia de cierta herencia, también, como si fuera una semilla, esparcirse sin orden, difuminarse, y ello en diferentes direcciones, de modo de llevarnos a hacer de las relaciones que van en cualquier lugar una forma de vida. Cito a Evando: la cohabitación o la convivencia, lo común, puede y debe ser pensada no como un ideal a priori, sino precisamente como el lugar de una aporía. Los mundos están aislados y son, en rigor, irreductibles. Sin embargo, hay relación. Pero esta relación no se basa en la ilusión romántica de una unidad esencial, donde las diferencias se disuelven armónicamente. Es como si prevaleciera, dice Evando, la relación en la dispersión, y no en el recogimiento y la reunión homogénea de diferentes mundos. Lo que se relaciona, continúa, es la diferencia, la singularidad de cada especie, y no solo la semejanza o la comunidad de hábitos idénticos. Resalto la idea de la relación en la dispersión, porque invierte y desplaza la oposición jerarquizante del pensamiento metafísico que organiza la denigración de las plantas por parte de Heidegger,
mostrando no solo que sin las plantas no podríamos vivir por el oxígeno y la alimentación, como ya mencioné, sino que para sobrevivir debemos además acercarnos al modo de vida de las plantas, o mejor, a su modo de existir. Clarís, simplemente Clarís, como diría Mariluz. Su radicalidad es tal que solo en los últimos años, y no en menor medida gracias a la lectura de Evando, estamos comprendiendo lo que su literatura pensante nos donó. La de Clarís no es solo una literatura de la alteridad, sino quizás todavía de manera más radical, una literatura de la alteración. La fuerza que la autora le otorga a la noción de intertroca, noción en la que Evando se detiene, me lleva a pensar en esa dirección. El empleo de la noción de amor parece comprobarlo. Esta palabra, amor, dice Evando, pierde su connotación romántica para referirse a la fuerza que une los opuestos, sin que, sin embargo, provoque una identificación plena, sino un contacto parcial, suficiente para engendrar un cambio profundo en las percepciones y sensaciones del individuo. Clarís trabaja la lengua para hacerla decir algo distinto a su sedimentación. Si el amor suele ser comprendido desde el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser, es decir, el amor en el sentido tradicional, por el contrario, vemos en la autora y en la lectura de Evando que el amor se trata de una fuerza que nos muestra su condición material antes que ideal. En cuanto al término intertroca, que en español tampoco tiene ningún equivalente, no se limita a un simple intercambio, es decir, el intertroca no es dar algo de uno mismo a la otra y obtener algo a cambio. Este sería el intercambio normal de las relaciones humanas, popularmente llamado toma y daca. La intertroca es un mecanismo ficticio, es ser momentáneamente, dice Evando, otra u otro. Y agrega, la metamorfosis, si la hay, a través de la intertroca, es solo parcial y efímera. Devenir, dice Evando, es volverse otro. No es mera identificación ni transformación absoluta, sino provisoria. Sería más como ponerse en el lugar del otro o de la otra, asumiendo por un instante a esa persona ajena, sin jamás llegar a convertirse en ella de hecho. Es una experiencia de la alteridad que solo los momentos más fuertes de una ficción logran escenificar, como un verdadero acto de fingir. Y aquí fingir se debe entender en su sentido etimológico, vinculado a la noción de ficción, que efectivamente refiere en su versión griega la noción de plasma, que significa acción de imitar la voz de otro, hacerse pasar por otro. Cuestión que Clarís radicaliza hasta hacerla coincidir no solo con la voz, sino con la vida y con el cuerpo de un otro, humano y no humano. Ello lleva entonces a que Evando destaque el pasaje instantáneo por la alteridad como forma de amar, asumiendo así una relación efectiva con lo que no es uno o una. Quisiera detenerme un poco más en Clarís, pues a partir de su escritura vegetal, Evando nos muestra de lo que es capaz la ficción literaria. Diría, dice Evando, que la obra de Clarís ficcionaliza la vida, tanto como vivifica la ficción en virtud de la intertroca y de la encarnación amorosa. Ficcionalizar la vida, vivificar la ficción, una tarea para nada sencilla ni libre de riesgos. A propósito del famoso relato Amor, Evando escribe: no se sale ileso de estas experiencias, y eso es exactamente lo que le acontece a Ana, la personaje. Al regresar a casa, donde encuentra a su esposo y a sus hijos, su existencia ya no será la misma. La fuerza de la ficción clarisiana no tiene condescendencia con sus lectoras y lectores, no los engaña con romantizaciones idílicas respecto de la relación con los vivientes no humanos. Una tranquila dueña de casa, Ana, una madre ejemplar, verá sacudida su vida en un jardín botánico, uno de los espacios más ficticios que ha podido organizar la civilización moderna. En otras palabras, donde menos se lo espera, acecha el peligro de la alteridad y de su fuerza alterizante. Parafraseando Evando, es en los lugares donde la naturaleza está institucionalizada que los personajes de Clarís pasan por experiencias de crisis arrebatadoras. Los parques, los zoológicos, los jardines botánicos se vuelven zonas, dice Evando, de alto riesgo,
donde lo peor puede acontecer una vez hecho el mal, esto es, la sacudida del lugar común. Esta sacudida pareciera dirigirse precisamente a la noción de persona, como vemos en la pasión Apaixaos segundo Llagá. Una noción cuya, la de persona, una noción cuya etimología nos indica la referencia a máscara. Máscara, una ficción, por lo tanto, pero que al ser asumida por el derecho, por el discurso legal, ha tendido a borrar su ficcionalidad. Lo que quiero decir es que la noción de máscara, al transformarse en persona, y el derecho opera con nuestras personalidades, lo que hace es que esta ficción desaparece gracias al derecho. En otras palabras, la máscara humana, la persona, es una ficción que dejamos de ver como ficción por la comodidad que nos ofrece. Clarice nos quita esta máscara y lo hace, como muestra Evandro, a través del amor. No es poco lo que podemos aprender de las plantas, no es poco lo que podemos aprender de Clarice, y no es poco lo que podemos aprender de Evandro. Pero hay que tener coraje, y el coraje en un mundo, hay que tener coraje en un mundo que favorece a quienes no se sublevan. En otras palabras, podemos encontrar otra temporalidad, en las plantas podemos encontrar otra temporalidad, otro modo de alimentación, una relación distinta con la energía y una solidaridad multiespecie que debemos o deberíamos replicar si queremos traspasar con éxito lo que se ha dado en llamar antropoceno. En este sentido, la precariedad de las plantas es una potencia y no una fatalidad. Como muestra Evandro, en sus palabras, la precariedad y vulnerabilidad de las plantas no implica necesariamente debilidad, pudiendo revelarse como una potencia otra, no hegemónica, pero a su manera bastante eficaz. No se trata de desconocer la violencia y la precariedad a la que han sido sometidas las plantas, sino de reconocer precisamente en ellas, vivientes civilizadamente desconsideradas, una potencia para la vida en todas sus formas. De ahí que para Evandro, los vegetales, cito, son en gran parte ellos los responsables por la sustentación de la vida en el planeta. Sin embargo, su existencia se precarizó al máximo, al punto de poner en peligro la supervivencia de sus propios depredadores, los humanos, así como también de otros seres vivos. Comprender, dice Evandro, la sensibilidad y la inteligencia inherente a estos extraños y al mismo tiempo familiares se convirtió así en una cuestión de preservar la vida en su conjunto y no solo la de nuestra especie. Por ello, insisto, no se trata de realizar, por ello, insisto, no se puede realizar sino es a partir de la alteración, de la dislocación de lo humano, tal como, pero ello, ¿no? Asumir las plantas, no se puede realizar sino a partir de la alteración, de la dislocación de lo humano, tal como ha sido organizado por la metafísica occidental y su modo de vida que, querámoslo o no, nos constituye todavía. Para terminar, quisiera señalar que espero que la traducción al español del pensamiento vegetal tenga la recepción que merece, pues estamos ante un trabajo fundamental para comprender la importancia de la literatura a la hora de recomponer el mundo pedacito a pedacito. Se trata de un libro que dialoga desde la ficción de manera horizontal con las artes visuales, la filosofía, el pensamiento indígena y las ciencias, sustrayéndose o restándose en todo momento de hacer del problema que aborda un tema más al servicio de las modas académicas o del mercado. He aquí, por tanto, un libro que asume desde la escritura y la imaginación un compromiso ético y político con el mundo y la heterogeneidad de todas y todos los vivientes que lo pueblan. Este libro fue escrito en medio de la pandemia y en medio de un gobierno que atentó contra la vida en todas sus manifestaciones, sobre todo contra el Amazonas y los pueblos indígenas. De cierta manera, me gustaría leer entonces el pensamiento vegetal, la literatura y las plantas como un manifiesto a favor de la vida, un manifiesto que he tenido el honor de traducir y de publicar en Chile. Muchas gracias. Bien, gracias. Continua freno ou... Agora, isso. Muito obrigado, professor Raul. Agora
Vou apresentar o nosso último palestrante, Efraim Giraldo, nascido em 1975, vive e trabalha em Medellín, Colômbia. É ensaísta, crítico, contista, investigador, curador e professor universitário. Obteve o prêmio Autores Antioqueños em 2009, o Prêmio Nacional de Literatura Universidade de Antioquia, modalidade ensaio, em 2012, Prêmio Nacional de Curadoria Histórica do Instituto Distrital das Artes em 2013 e o Prêmio Latino-Americano Independente de Não Ficção em 2022. Foi finalista do prêmio do livro de contos da Câmara de Comércio de Medellín do ano de 2022 e finalista no prêmio do livro de contos publicado do Ministério de Agricultura de Colômbia do ano de 2023. É doutor em literatura, magíster em História da Arte, com uma tese laureada sobre a crítica de arte, Marta Traba, e licenciado em Espanhol e Literatura da Universidade de Antioquia. É professor distinguido da Universidade IAFIT, instituição em que foi chefe de Humanidades e diretor da revista Coerência. Nessa instituição, criou a mestria em Escrituras Criativas e Literatura. Tem sido professor visitante na Universidade Nacional Autônoma do México e na Pontifícia Universidade de Valparaíso, no Chile. É investigador sênior do Ministério de Ciências de Colômbia. Tem sido galardonado com as bolsas de investigação e criação do Ministério de Cultura da Colômbia e a Secretaria de Cultura da Cidadania de Medellín. E publicou, ademais, os seguintes livros: Projeto para uma Revolução Narrativa e Outros Ensaios Críticos, Marta Traba, Crítica da Arte Latino-Americana, Crítica da Arte Moderna na Colômbia, um projeto formativo, 2007, As Verdades da Utopia Pessimista, 2009, tem vários aqui, né? Cartas a uma Jovem Ensaísta, de 2017, O Ícaro Secreto e Outros Relatos, 2022, Teorias do Ilegível, 2023. Muito obrigado pela presença, professor Efraim, a palavra é sua. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, bueno, yo también voy a leer un texto, lo haré en español, por supuesto, es la lengua en la que puedo hablar y leer con más propiedad. Muchas gracias a todas, a todos por estar acá, al profesor Eduardo por la invitación y la organización de esta mesa de discusión, a mi compañero de panel, el profesor Raúl Rodríguez Freire, con quien hemos coincidido en otras ocasiones para hablar de este y otros temas. Hola Raúl, qué bueno verte. Allá veo a Mariluz también atrás y sobre todo a Evandro Nascimento, ¿no? Y ahora es la que hoy nos da en última instancia la posibilidad de reunirnos para hablar sobre literatura y plantas. Hola Evandro, no te veo pero te escuché por ahí. Muchas gracias por tu libro tan importante para quienes nos ocupamos ahora de la cuestión vegetal y por esta conversación a invitar en tu país. Y gracias también por haber estado en Colombia hace un par de meses, momento en el que empezó de manera presencial un diálogo que ya había empezado un poco antes con la lectura de la obra. De hecho, en medio de este saludo quiero empezar diciendo que esta relación entre plantas y literatura ha sido muy poco explorada hasta el momento, pero que también eso ha empezado a cambiar con contribuciones como la de Evandro en el pensamiento vegetal, que a mi juicio consolidan, digamos, de manera definitiva esa relación que es importante. Yo tengo, mientras leo una presentación, me gustaría
mostrar, no sé si me pueden habilitar la posibilidad de compartirla. Cuando esté, me dicen, yo interrumpo mi lectura para mostrar las imágenes. Bueno, venía diciendo que pues finalmente uno de los efectos que tiene la reflexión de Levando es reunir pues, a personas que tienen la posibilidad de alguna manera ocuparse de este asunto. Me dicen por favor si se ve la presentación. Bueno, perfecto. Me parece a mí que a la ausencia culposa de las plantas, en la reflexión sobre la literatura, quizás uno la podría explicar a partir de varias hipótesis, ¿no? Pero si pudiéramos darles una ubicación, esto quizás habría que encontrarlo en la teoría del arte y la teoría de la ficción. Sin duda puede haber razones políticas como las que esposa Dando Nascimento para entender este olvido de lo vegetal, pero quizás hay que encontrar ese distanciamiento apenas aparente, como uno muestra entre plantas y literatura, quizás por razones vinculadas con el especismo que domina buena parte de nuestros hábitos representacionales, entre ellos los de la ficción, que reconocen la acción representable solo a partir de claves antropocéntricas, como ya se ha dicho. A esta idea del especismo de la ficción, heredada sin duda de Aristóteles, pienso volver un poco al final de mi lectura. Si bien El pensamiento vegetal es un libro que podríamos ubicar más certeramente en la filosofía y la crítica literaria, a mí me gustaría reivindicar su carácter irradiante, un carácter que nos autoriza a considerar sus aportes en ámbitos, por ejemplo, como los de la estética y las artes visuales, pero sobre todo en lo que sin duda me parece muy valioso, y es en las diversas poéticas autoriales que actualmente predominan en las preocupaciones por la literatura y las artes. Esto, me parece a mí, y como espero mostrar un poco más adelante, obedece a la pertenencia del pensamiento vegetal a una larga y prestigiosa tradición que tenemos en América Latina, la del género ensayístico, que ha sabido ver bien los fenómenos de inminencia que caracterizan al arte contemporáneo, por ejemplo, para abordarlos con rigor desde claves imaginativas y personales. Tomo prestada esta noción de estética de la inminencia del antropólogo argentino Néstor García Campini, porque nos sirve para emparentar las capacidades avisoras tanto del ensayo como del mismo Argos. La actualidad del ensayo es la del tiempo por venir y el pensamiento vegetal es un buen ejemplo de ello. Voy a dividir mi intervención en tres partes. En la primera me gustaría contar mi llegada al libro y cómo su lectura me permitió, quizás de manera semejante a otros lectores y lectoras, establecer un diálogo con intereses latentes que ya habían encontrado expresión en otras obras, autores y autores de la divulgación científica, la neurobiología vegetal, la crítica y la misma filosofía. En ese contexto hago un paréntesis, me parece clave la observación que hace Raúl en su intervención planteando el lugar de enunciación del libro, digamos la relevancia que sea un libro escrito en América Latina. La gran cuestión vegetal es ya un elemento infaltable en las discusiones recientes y contamos con abundantes materiales que han establecido una importante conexión entre los desarrollos científicos, la filosofía y la ética. De hecho, los llamados plant studies encarnan ahora una suerte de giro que se pretende radical, del que podemos ver testimonios en volúmenes exhaustivos como los recopilados por Michael Marder y Randy Lace, o por desarrollos como los del propio Marder y Albert este 2023, o por balances como los que en América Latina hizo recientemente Ángel Octavio Álvarez Solís en la revista 451 Fahrenheit de la Universidad de Barcelona, texto que tuve la oportunidad de leer hace un tiempo y que creo le da al pensamiento vegetal de Dando Nascimento, digamos, el lugar preeminente que tiene de nosotros.
Debemos agradecer al libro de Bando el establecimiento de un vínculo mucho más sólido entre estas ideas y las preocupaciones de la crítica literaria en América Latina, al recuperar una serie de obras que siempre estuvieron atentas a lo vegetal y que, vistas ahora en perspectiva, nos permiten pensar de manera más integral algunos problemas cercanos. Esto probaría la capacidad de la literatura para conocer, como ya dije, las cosas en un estado de inminencia, por fuera incluso de la agenda académica. Si bien El pensamiento vegetal es un libro reciente, las muchas cosas ocurridas en los últimos 3 años en el ámbito político y ambiental, más de las que desearíamos sin duda, incluida la pandemia y los recientes conflictos bélicos, van contribuyendo a una especie de fijación histórica que creo dará a este libro del que hablamos hoy un carácter muy representativo de la época que estamos viviendo. Luego, y partiendo de esta relación del texto con los fenómenos que vivimos en la actualidad, me gustaría subrayar algunos aspectos de composición y desarrollo del pensamiento vegetal, siempre desde mi experiencia como lector y analista del ensayo literario, que es el género de escritura en el que yo me he interesado en el último tiempo, dada la capacidad que éste tiene para transitar entre el arte y la ciencia, entre la literatura y las distintas formas de autorrepresentación, yendo de la mediación que le atribuyeron Lukács, Ortega y Adorno, autores de las poéticas fundadores del ensayo del siglo XX, a la intermediación de nuestros días, cuando las ideas científicas transitan por la cultura a través de las más variadas e impensadas formas de apropiación, como los blogs, las redes sociales, los podcasts, entre otras formas de circulación de la información. Y por último, me gustaría subrayar, espero hacerlo al final, algunas nociones del pensamiento vegetal que a mi juicio nos abren unas perspectivas muy interesantes a quienes se pretenden ocupar, digamos, de manera ya intensa en las cuestiones vinculadas con la flora. Estas perspectivas aparecen en una doble vía, como ya dije. Primero, como problemas de estudio que atañen a la crítica, a las humanidades y a las ciencias sociales, y segundo, como provocación para la propia creación literaria y artística. Precisamente, esta incidencia en la creación literaria, compañera de la preocupación crítica, está en el origen de mi acercamiento a El pensamiento vegetal, un libro del que supe, como muchas cosas que sabemos últimamente por las redes sociales. Ya a través de estas mismas plataformas había tenido noticia de que la preocupación por las plantas se había hecho presente en varios textos de Evandro Nascimento, de distinta orientación y envergadura, y que tal interés estaba cristalizando en la confección de un volumen orgánico, completo, publicado a finales del año 2021, y que yo pude leer después, gracias a mi compañero del panel, además oficiado como traductor, creo, para la edición que prepara Mimesis en Chile, una traducción que espero pueda leerse en Colombia muy pronto, a través de los esfuerzos colectivos pues, que ahora se hacen entre editoriales independientes de América Latina. Ya para ese momento yo había culminado mi propio libro sobre plantas, en el cual usé una clave diferente de aproximación a lo vegetal, más desde la memoria y la historia personal como lector y espectador de arte que desde un abordaje académico o filosófico. Pero dejo la autorreferencia en este punto porque mi objetivo es hoy más bien acercarme al pensamiento vegetal con mi propia perspectiva crítica y revisar algunos de sus aportes a la luz de lo que se ha venido discutiendo recientemente sobre la flora. El siguiente punto que me gustaría tocar se refiere a una distinción de género, si se quiere, de género literario, claro, pero también cualitativa, ¿sí? Debo señalar que asistimos desde hace algunos años, como ya hicimos Raúl, a una proliferación de estudios, artículos, documentales y libros sobre plantas en las más variadas claves, registros y géneros. Están por un lado las recreaciones literarias que buscan aproximarse a un tema hasta cierto punto inexplorado y atractivo, prometedor si lo hay, en un escenario literario dominado por la autoficción y el reporterismo, por una suerte de literatura selfie que lentamente se ha venido posesionando del escenario editorial, sobre todo del escenario editorial comercial. Jardines, herbarios, huertas se han puesto de moda, quizás como respuesta a inquietudes que no se han podido tramitar del todo en escenarios netamente políticos.
Por el otro lado, nos encontramos con textos que abordan la cuestión vegetal desde su complejidad y en parte desde la asunción de sus implicaciones para un campo determinado, por ejemplo la filosofía, la antropología o la política. El traslado de nociones de la biología a las humanidades supone reacomodos que valdría la pena evaluar en otro momento, pero que por lo pronto podemos reconocer en su saludable efecto. Esto puede verse en el seguimiento detallado de hipótesis que, transferidas desde la investigación científica dura, obligan a un desajuste de las certezas, pero a la vez invitan a nuevas maneras de considerar problemas fundamentales de las humanidades, entre ellos problemas y conceptos como agencia, comunicación, inteligencia, pensamiento y sobre todo asociatividad. Están también claros los textos divulgativos que se adentran en la singularidad del mundo vegetal y buscan proveer de anécdotas y datos que cumplen una función recreativa, orientada a la curiosidad de lectores y lectoras, quizás ahora más inclinados a atender las cuestiones ambientales. Estas obras no deben ser subestimadas porque contribuyen a una suerte de apropiación general y a una sensibilización que será necesaria para futuras aperturas. Preparan una irrupción de cuestiones vegetales que quizás haya que apoyar en su extensión general antes de ser valoradas más específicamente a través de su real impacto en un cambio de paradigma. Junto con obras críticas y divulgativas de diferente valor, se encuentran también textos que exploran una preocupación más bien esnovista. No me refiero con ella a una supuesta apropiación culta en contraposición a una apropiación popular, apropiación esta última de la que siempre es posible aprender y a la que deberíamos acercarnos más en la crítica literaria. Se trata más bien de un tipo de divulgación que lleva apresuradamente a consolaciones que van de la problemática de dimensión ecológica y política que entraña lo vegetal, que aparentan cierto intelectualismo. En lo vegetal no todo es felicidad o armonía, como todos sabemos, y también, como tantas veces se ha dicho, la crítica al capitalismo es también una mercancía. En aquellos libros más bien espurios encontramos muchas veces meros acercamientos que parten de la dimensión más reconocible de las plantas, de la necesidad de una compañía de lo vegetal o de una supuesta armonía con la naturaleza, lo que nos lleva a los terrenos de la autoayuda y a la crítica sin consecuencias. Las plantas no sanan, por supuesto, pero también habría que atender al potencial político que tal asociación implicaría. Por su parte, en las representaciones cinematográficas y literarias, en la música y en el arte contemporáneo, que yo creo que ese es uno de los grandes méritos del libro de Bando, que reúne, digamos, expresiones de muy diverso tipo, como para hacerlas resonar, un espíritu común. Hay otros referentes para tener en cuenta, pues como nos recuerda Bando Nascimento en su libro, allá hay una verdadera potencia pensante. Quizás sea necesario desde la literatura, las artes y la crítica politizar nuestra relación con lo vegetal, un propósito al que creo apuntan libros como este, si atendemos especialmente a los capítulos donde se ocupa de la extinción humana, allí donde fitocidio, zoocidio y genocidio participan de una suerte de clima común. No sobra recordar que este libro fue publicado en un contexto de urgencia, lo que explica su tono exhortativo y su cercanía con los estilos de exposición y argumentación más cercanos a la crítica y al ensayo que al tratado. El grupo de bibliografía residente a la que más podríamos poner atención en este momento se caracteriza por ir de las cuestiones científicas a las cuestiones acuciantes, de coyuntura, junto con un llamado a transformar el estado de las cosas en ámbitos decididamente antropocéntricos como la filosofía, la crítica o las ciencias sociales. En este grupo podrían ubicarse libros como el de Evandro y obras como La vida de las plantas, de Emanuel Ecochea, a la que aludió ahora Raúl. Me parece que con mucha certeza establece el deslinde entre esas obras y el libro de Bando, así como algunas de las obras de Stefano Mancuso o Francis Allais, que hacen el tránsito desde la biología y la botánica hacia una suerte de ensayo naturalista en la más clara tradición de Humboldt y Thoreau, y para referirnos a una figura desconocida fuera de Colombia, Joaquín Antonio Uribe, un autor de la zona donde nací y que escribió su obra a principios del siglo XX. En muchos de estos ejemplos prima la necesidad de aprender de las plantas, un aprendizaje que es no solo estético, me parece importante subrayarlo, dado que el asombro estético es en este caso compañero de las preguntas sobre el devenir humano.
Uno de los méritos más importantes que encuentro en el pensamiento vegetal es el haber sido capaz de presentarnos una robusta tradición de obras de creación literaria en las que se venía expresando desde hacía tiempo una sensibilidad muy especial para y con lo vegetal, antes de que las cuestiones de la flora entraran en el mundo de las humanidades. También están los ejemplos del arte, algunos de los cuales sirven al autor para mostrar que la inquietud por lo vegetal desborda la simple inscripción verbal, pero a ellos me referiré más adelante porque creo que la plástica ofrece unas posibilidades diferentes a la literatura, sobre todo porque pueden verse a partir de la ruptura con la mímesis operada a finales del siglo XX. En ese paso, dado por el libro de Evandro Nascimento, acercarse a la génesis de otras formas de pensar en las obras literarias de varios creadores y creadores de la plástica y la poesía, está el aporte que más valoro en su libro en relación con la crítica y la estética. Las experiencias de escritores y escritoras como Caeo, Pessoa, Calvino, Drummond de Andrade, Marde, Serafini, Lispector o Han Kang se convierten en una verdadera compañía, pero también en un poderoso gesto de afiliación. Si queremos entender el movimiento de creación de familias, de pensamiento y amistad intelectual ensayística usado por Edward Said en ese concepto, el concepto de afiliación. Quizás haya que decir desde ya que este propósito revela su poder generativo, pues el libro termina invitando a encontrar en otras obras y autores la pervivencia de preguntas por lo vegetal que solo recientemente se han tomado en serio. Autores como Tomás Carrasquilla, Horacio Quiroga, Joaquín Antonio Uribe, Silvina Ocampo, Macedonio Fernández o José Eustacio Rivera me vienen a la mente. Junto con referentes más o menos conocidos, el libro hace una suerte de rescate de piezas que o bien están fuera del canon de grandes obras, acaso por su tema y orientación, o bien que han sido reconocidas por cuestiones diferentes a lo vegetal. Este doble movimiento me parece valioso porque por un lado rescata obras que, dada su extrañeza, fueron condenadas a una especie de olvido crítico, quizás por la dificultad para encontrarles lugar en los géneros literarios establecidos, pero también por su tendencia a ocuparse de temas a los que podríamos considerar marginales. Esta dificultad para dar a obras así un lugar en el sistema de géneros me parece muy relevante y creo que nos lleva a considerar aquella oposición entre modo y género, o si se quiere, entre espíritu y género, que ha sido muy productiva, por ejemplo, en el estudio del género ensayístico. No sobra notar la importancia que tiene para nosotros y que el autor haya dado lugar preponderante a la preocupación por lo vegetal en la literatura latinoamericana, pues es en nuestro contexto donde más claramente tenemos un paradigma de identificación de la naturaleza como elemento relevante para la consolidación de narraciones identitarias. Algo de esto se encuentra, por ejemplo, en las referencias del pensamiento vegetal, cito a una comunicación diferente para comulgar y vivir juntos en escritores y escritoras de esta parte del mundo. Es, por supuesto, para mí, como habitante del norte de América del Sur, más cerca de los Andes, del Pacífico y del Caribe, una magnífica oportunidad de aproximación a la literatura y el arte brasileños. Creo que el libro contiene, digamos, implícitamente también una suerte de historia otra de la literatura latinoamericana y de la literatura brasileña, lo cual pues es digamos, como un mérito adicional. Bueno, a continuación, en los momentos que sigo en la lectura, quiero mostrar una obra de una artista colombiana llamada Alejandra Arbeláez, que se ocupa de temas y cuestiones vegetales. Es una obra que me parece que va en una clave un poco parecida a lo que estamos hablando acá. En los capítulos del libro y sus subsecciones, presididos por la lógica del ensayo literario y no, como ya dije, por la del tratado académico convencional, me gustaría señalar la manera en que están organizados bajo el estilo de una constelación. Los subtítulos del pensamiento vegetal parecen obedecer más a un sistema de ordenamiento emocional que a una estructura del tema, y eso parecería, digamos, como un aprendizaje también de cómo funciona lo vegetal dentro de la estrategia composicional del libro. En la más reconocible tradición de José Ortega y Gasset, Alfonso Reyes y María Zambrano. Y también porque la parte anecdótica y autofigural está entretejida con los argumentos, en la más reconocible línea inaugurada por Montaigne.
Conviene en este contexto quizás recordar la definición de ensayo dada por Ortega y Gasset en su libro Meditación del Quijote de 1914. Dice Ortega: estas meditaciones exentas de erudición, aún en el buen sentido que pudiera darse a la palabra, van empujadas por filosóficos deseos. Sin embargo, yo agradecería al lector que no entrara en su lectura con demasiadas exigencias. No son filosofía que es ciencia, son simplemente unos ensayos, y el ensayo es la ciencia, menos la prueba explícita. Para el escritor hay una cuestión de honor intelectual en no escribir nada susceptible de prueba sin poseer antes eso, pero le es lícito borrar de su obra toda apariencia apodíctica, dejando las comprobaciones meramente indicadas en el ipse, de modo que quien las necesita pueda encontrarlas y no estorben, por otra parte, la expansión del íntimo calor con que los pensamientos fueron pensados. Yo solo ofrezco modi res considerande, posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Invito al lector a que las ensaye por sí mismo, que experimente si en efecto proporcionan visiones fecundas. Él pues, en virtud de su íntimo y de su íntima y leal experiencia, probará su verdad o su error. Las cosas mudas que están en nuestro próximo alrededor, muy cerca de nosotros, levantan sus tácitas fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo. Menesterosas de que aceptemos su ofrenda y a la par avergonzados por la simplicidad aparente de su donativo. La clave ensayística del pensamiento vegetal está, a mi juicio, en que a partir de su propio asombro ante las paradojas que da al autor del estudio de las diferentes corrientes de la filosofía, las contradicciones, paradojas e insuficiencias reveladas por Hegel o Heidegger son aleccionadoras, muy perspicaces, transita hacia una mirada comprometida con la actualidad, a la que critica y aborda mostrando la perduración de estereotipos y miradas limitadas y limitantes. Me parece también importante resaltar tres comportamientos ensayísticos del libro: una suerte de espíritu rapsódico, si quisieran seguir a José Miguel Oviedo su caracterización del género de Montaigne, su uso recreativo y poético de las citas. El pensamiento vegetal es un vivo centón de la flora y es en ese sentido también una antología, su digresividad estratégica y sobre todo su tendencia a hablar en primera persona. Esa dimensión autofigural tiene efectos muy interesantes: su performatividad, porque es un libro que nos va contando cómo nace, cómo se despliega, su recurrencia al testimonio, la anécdota y la honda preocupación por las palabras que usan. A continuación, me gustaría llamar la atención sobre varios temas tocados por el pensamiento vegetal, temas que, según me ha parecido luego de releer el libro la semana pasada y ver el impacto reciente de las cuestiones vegetales, empiezan a resonar con mucha fuerza en la crítica y la creación. Esta es la última parte de mi intervención, cuyo final me voy acercando para no fatigarlos. Son en muchos casos metáforas o imágenes que iluminan cuestiones hasta ahora en sombras, y en otros se trata de conceptos muy robustos que pueden ofrecer rendimiento para afrontar las limitaciones que tiene el estudio de las cuestiones vegetales en la literatura y el arte, derivados de nuestra persistente creencia en que los seres humanos y sus erráticos movimientos sobre la superficie de lo existente son el objeto único de representación literaria. El arte moderno, como sabemos por lo menos desde el impresionismo, destronó la historia humana como tema del arte y le concedió a la naturaleza, a la luz y a las formas de lo vivo un lugar mucho más importante, algo de lo que con pocas excepciones la literatura tomó nota mucho más tarde. Como sabemos, la renuncia a la representación llevó a las artes plásticas y visuales por caminos impensados, lo que nos dio una enorme cantidad de obras en estilos y formatos muy variados, mientras que en la literatura de ficción esos caminos transitados fueron desandados en algún momento, llevándonos de nuevo a la representación tradicional y antropocéntrica, dejando la experimentación en nichos muy específicos. Quizá el Nouveau Roman supuso el último intento de atacar los hábitos antropocéntricos de la ficción, pero su andanada, como todos sabemos, tuvo muy poco éxito y luego triunfó otro modelo en el mercado. Esta cuestión exigiría un examen mucho más detallado, que no tendríamos tiempo de hacer aquí,
pero sí me gustaría señalar que el arte contemporáneo es quizás un espacio más propicio para encarar las implicaciones de un pensamiento vegetal que el que ofrece la narración literaria, mucho más atada a los viejos ámbitos representacionales, situación en la que, como se puede entresacar de la elección de los ejemplos del libro de Bando, ensayo y lírica tiene mayores aperturas. Por eso, ocuparse de ficciones sobre lo vegetal, algo en lo que muchos hemos empezado a incursionar hace algunos años, me parece un desafío mucho más difícil. Esta posible existencia de una fitoliteratura, como la llama Bando Nascimento, ofrece una ruta muy interesante, pero aún hace falta ver cómo los ejemplos precursores, estoy de acuerdo en que Clarice Lispector es el ejemplo más contundente y más impresionante, permiten una aproximación a paradigmas diferentes que parecen haber encarnado más fácilmente géneros como el ensayístico y el lírico. Aclaro que los aspectos que voy a señalar del libro provienen de mi propia lectura intencionada y de lo que a mi juicio podría integrar un programa de estudio y creación de, con y sobre las plantas en los ámbitos de las humanidades, las artes y literatura. El uso que hago de estas preposiciones de, con y sobre no es, como puede suponerse, gratuito, porque entraña diferentes formas de vincular la escritura humana con lo vegetal. Quizás añadiría que, tratándose del género ensayístico, podría considerarse una cuarta proposición, la preposición para, que indicaría que con nuestra escritura estamos contribuyendo a una suerte de transformación cooperadora. En primer término, quiero llamar la atención sobre la relación entre escritura y flora, que tiene la ventaja de establecer, más que la posibilidad de una especie de traducción intersemiótica a lo Roman Jacobson, la convivencia de dos órdenes vecinos y en muchos casos complementarios. La idea de que existe una escritura vegetal o una escritura de las plantas, sumamente sugestiva y resonante como para examinarla en todo detalle aquí, tiene a mi juicio el mérito de anular la distinción entre signos naturales y signos convencionales que desde los griegos ha servido de base al pensamiento sobre la literatura y al mismo pensamiento visual del que hemos empezado a ocuparnos en las últimas décadas. Esta idea de escritura vegetal, que tiene un punto de partida en la ciencia dada la indudable capacidad comunicativa de las plantas y ya puesta de presente por la neurobiología vegetal, indicaría que la preposición de alberga una preocupación ya no temática, la escritura vegetal como escritura sobre las plantas, sino una coexistencia y muy probablemente un aprendizaje nuestro. Allí los signos vegetales se articularían con una intervención creativa y formativa sobre el mundo de la que podríamos participar los seres humanos. También el mito y la literatura han mostrado esta vinculación, que ha resultado más o menos cara a los poetas, pero no tanto a la narración ficcional. Esto, por supuesto, exige una teoría amplia de la escritura, empeño en el que ha insistido nuestro autor en otros libros suyos. Tal esfuerzo resultaría hermano del intento de conferir a la literatura en general una decidida dimensión pensante, como ya se ha subrayado acá. En segundo lugar, me parece interesante pensar la potente noción de alteridad vecinal, usada por el autor en su texto para caracterizar la relación que tenemos con las plantas y que, como ya espero que haya quedado claro, va más allá de usarlas como tema o como pretexto. Nascimento es claro en indicar que la instrumentalización de las plantas ha resultado funcional a cierta reducción. Si bien por el mismo Nascimento y otros autores y autoras reconocemos la potencia de la alteridad para la filosofía y el pensamiento, en el caso de las plantas esa alteridad es compañera, supone adyacencia y acaso una colaboración. En esto nuestro autor parece ir de la mano con la idea de que en lugar de la competencia, una noción heredada, digamos, del darwinismo vulgar y luego mal aplicada a la teoría social, con las consecuencias que todos conocemos, las plantas se inclinan por una cooperación y una solución de problemas del ambiente que nos demuestra su comportamiento como inteligencias de enjambre, para retomar la designación empleada por Mancuso en uno de sus libros. Ahora bien, pese a ese reconocimiento, quiero resaltar la necesidad de no renunciar a la opacidad del mundo vegetal, de mantener su capacidad de mantenerse en un universo del que necesariamente se obtienen respuestas solo al hacer determinado tipo de preguntas, precisamente aquellas que no están condicionadas por el lente especista y la mentalidad extractivista. No se debe buscar, a mi juicio, algo así como los secretos de las plantas o su riqueza,
sino más bien aprender de ellas y su comportamiento como modelos de creación. En tercer término, quiero señalar la relevancia que requiere la idea de que las plantas permiten postular un archivo vegetal, o más generalmente, un archivo vivo. En uno de mis campos de trabajo, que es el arte contemporáneo, la noción de archivo tiene una fuerte presencia en historia del arte, crítica, museología y curaduría, al punto que se reconoce en el archivo un verdadero paradigma, tanto para la teoría como la práctica del arte. La memoria y la relación con los acontecimientos traumáticos de la historia parecen haberse convertido en muchos casos en una suerte de tema de fondo para el arte contemporáneo. Lo que me parece muy interesante en el pensamiento de Evandro Nascimento en su libro es la capacidad de observar en las plantas un archivo alternativo al archivo cultural, lo que obliga, como es apenas evidente, a considerar las posibilidades de comprender la memoria vegetal en un marco que implica la búsqueda del aumento de la vida a través del arte. Este aporte nos abre la posibilidad de comprender muchas obras bajo la presencia del archivo bioinspirado, que piensa y crea bajo otras líneas operativas. Quizás en un guiño derridiano haya que tomar nota de que a los arcontes facultados para custodiar e interpretar el archivo les corresponde ahora abrirse al futuro vegetal, al archivo vivo que portan los árboles. Por ejemplo, los Hibakushimaku, que en Japón lograron rebrotar después del bombardeo atómico y guardaron en trozos y despojos, o como el herbario de Chernobyl, aquí ya creo que mencionado, pues, por la alusión a Marder, objeto por la misma época del libro de Evandro Nascimento de un impresionante proceso de resignificación. En esta diapositiva que viene a continuación me gustaría mostrar algunos ejemplos de obras de artistas colombianos en los que esa posibilidad del archivo vegetal es muy importante, quizás en diálogo con otros problemas. Estos ejemplos hacen parte de un trabajo que acabo de escribir para un volumen sobre arte y archivos vivos en Colombia y que usa como punto de partida esta categoría tan interesante que encontré en el libro de Evandro. Aquí se ven algunas de estas obras que, pues, si bien tienen, digamos, elementos vegetales, tienen unos comportamientos que van más allá del problema de la representación y que nos conducen como a un escenario cooperativo y de interacción que es, digamos, mucho más problemático que podría ofrecer la representación. Bueno, ya voy terminando. La idea del holocausto de las plantas o holocausto vegetal es asimismo suficientemente provocadora para dar una vuelta de tuerca a la pregunta por la solidaridad con los otros vivientes y a la oscura certeza de que nuestro destino como humanidad está unido al de otras criaturas y entidades. La figura del holocausto, que él nos explica bien bajo las figuraciones de la extinción y el apocalipsis, como sabemos, es una de las claves fuertes de interpretación ficcional de la realidad, y en tal sentido parece una idea muy apta para abordar ficciones sobre las plantas. Esta idea de solidaridad, que tiene un fuerte asiento en la conciencia temporal, proviene quizás del romanticismo de Humboldt, fuentes de las que el modernismo y las vanguardias bebieron en su momento. Humboldt, con sus ideas fuerza, está en el origen del movimiento conservacionista y el movimiento ambientalista, y todavía nos falta por revisar la incidencia que tuvo el autor prusiano en géneros como el ensayo naturalista. Yo creo que está en este momento en un pleno redescubrimiento. Esta especificación genérica, la del ensayo naturalista, hoy está en trámite de abordaje y bueno, por lo que uno ve, hay varios textos en preparación sobre el tema. Quizás una historia de tiro largo pueda mostrar cómo en estos momentos, todos aludidos por el pensamiento vegetal, arte y literatura muestran una conciencia de la importancia de las cuestiones vegetales, de la que la filosofía académica y el mundo de las humanidades se ha demorado en tomar nota. A los ejemplos presentados por Evandro en su libro me gustaría añadir otros, de los que yo mismo me he venido ocupando recientemente. Por otro lado, resulta muy útil hacerse eco de una reflexión que atraviesa todo el pensamiento vegetal, la de que hay una suerte de injusticia en el lugar secundario que se le ha dado a la flora en la historia del pensamiento y la ficción. El libro termina siendo una reivindicación, insinuando una especie de programa que quiero resaltar aquí, porque nos lleva a los terrenos del ensayo, donde la experimentación y la acción sobre lo real son muy importantes. De hecho, la injusticia con las plantas habla más de las dificultades que tienen las humanidades
la academia y las artes para reconocer lo que realmente importa, de nuestro mismo reconocimiento de esa importancia en la vida misma. Me explico, salvo con contadas excepciones, más animadas por la ignorancia y la ceguera política, todos reconocemos la importancia de las plantas para la vida, pero esta importancia no parece haber transitado a un mejor reconocimiento en la cultura letrada. Es como si aún identificando la importancia de las plantas o de los hongos para nuestra supervivencia, tuviéramos problemas para reconocerles un estatuto en su representación y su presencia. En este contexto, una teoría amplia de la literatura debería poner en el centro la bioinspiración, si es que es posible, ya no que la literatura pueda representar verbalmente a las plantas, sino que aprenda de ellas y su manera de estar en el mundo. Aquí, de nuevo, quiero volver a las artes visuales y a la diferencia que enseñan con respecto a la literatura en lo que atañe a la fascinación por lo vegetal, un proceso que empieza con el impresionismo y cristaliza en las obras de Trachtberg, Doris Salcedo, Milena Bonilla, a quien tengo aquí en pantalla, o Carsten Koller. Por último, quiero subrayar la importancia de la ficción y el ensayo literario en el creciente reconocimiento de la relevancia de la flora, algo que advierte con insistencia el pensamiento vegetal, y a ello quiero dedicar mis últimas palabras. Me gustaría recordar que el mismo libro de Evandro reconoce esa dimensión experimental que se ve cada vez más necesaria para recuperar a las humanidades de su anquilosamiento, como recordaba Samuel Weber en aquel texto escrito como respuesta al texto de Derrida sobre las humanidades. Max Bense, autor de una de las políticas centrales del ensayo, define muy bien en el seno del ensayismo este interés, que aún no se filtra del todo en la Academia Filosófica y Literaria. Dice Max Bense: escribe ensayísticamente quien compone experimentando, quien hace rodar su tema de un lado a otro, quien vuelve a preguntar, quien vuelve a tocar, probar y reflexionar, quien aborda un tema desde diversos ángulos, toma distancia de él y en un golpe de genio intelectual reúne lo que ve y prefabrica lo que el tema deja ver bajo ciertas condiciones generadas a través de la escritura. Quien intenta algo, entonces en el ensayo, no es propiamente la subjetividad escritural. Ella produce las condiciones bajo las cuales se situará un objeto en relación con una configuración literaria. Quizás esa es una de las cosas como literariamente, poéticamente más bellas que tenga el libro, es que parece que el tema se deja, digamos, florecer, crecer en distintas direcciones. Ya para terminar, unas palabras sobre la ficción. Más o menos desde tiempos de Aristóteles hemos vinculado el propósito de la ficción con la representación de las acciones humanas, mimesis praxeros. Esto dejaría por fuera la posibilidad de que otros vivientes tengan algún lugar protagónico, condenándolas a dos espacios señalados agudamente por Evandro Nascimento. Este me parece también un planteamiento que es muy agudo. El fondo, el decorado, por un lado, o la dimensión simbólica, la capacidad de simbolización por el otro. Más allá de la discusión activada por la relación entre mímesis y mitos, puesta de presente, por ejemplo, por Riquet en Tiempo y Narración, quiero señalar la agudeza de la afirmación del pensamiento vegetal, articulada además tan poéticamente, de que las plantas fueron expulsadas del banquete filosófico, pero que se puede aguardar su retorno. Este retorno tendría que permitir la apertura a ficciones que se atrevan a dar ese lugar que quizás no se les ha reconocido, y para esto la ficción está más que preparada, dado que puede usar dispositivos que no solo describen el mundo, sino que nos permiten operar cambios sobre él. Me gustaría terminar esta intervención con unas palabras de Frank Kermode en su conocido libro de los años 60, El sentido de un final, un libro que él revisó en el año 2003, aún sabiendo que muchos de los aspectos que aquí he señalado merecen en el futuro una atención más detallada. Cito a Kermode: existen los verdes pensamientos de la fantasía que solo se ocupan de proporcionar a cada uno un adecuado equivalente mental, sino además de proyectar los deseos de la mente sobre la realidad. Cuando las ficciones cambian, por tanto, el mundo cambia con ellas. Esto es lo que quiso significar el poeta cuando afirmó que la poesía moderna era el acto de encontrar lo que será suficiente. Muchas gracias. Muito obrigado, professor. Agora abro
Eu vou comentar um pouco as falas. Ok. Então, agora, comentário do autor. Vou falar em minha língua. Bom, foram apresentações muito distintas, não? Mas ambas muito ricas, né, de ideias e imagens e conceitos, etc. E, na verdade, agora eu estou com uma espécie de panorama na cabeça, né, porque de manhã foi um bombardeio de belas imagens que a Marisa trouxe com a colega Ana Tereza, né, e no Instituto de Artes da UERJ. Né, e, desde então, os conceitos também, né, a gente tem discutido desde pela manhã, e agora à tarde as apresentações também. E cada uma dessas falas traz um fragmento para mim, né? Ao mesmo tempo fragmentos do livro, né? De Jecta Membra, porque o título seu atual, né, remete para esse Jecta Membra, que é uma ilustração maravilhosa, né, para se pensar uma série de coisas. É um livro que o Raul está... já está pronto, né, Raul? Vai sair em breve. Mais ou menos. E que ele usa tem um poema de Drummond que ele usa essa expressão de Jecta Membra, que é utilizada, são os fragmentos, por exemplo, de... como é que traduz pottery? De cerâmica, né? Vasos, por exemplo, né? E é uma tentativa de recompor, né, aqueles fragmentos que às vezes são separados, podem estar em instituições científicas ou artísticas bem diferentes, e cada fragmento junto, né, vai compor uma história. Então eu estou com esses fragmentos na minha cabeça, né? E agora mais ainda, porque foi, em suma, eu vou apenas selecionar alguns pontos da fala dos dois, né? Realmente apenas alguns pontos, que na verdade foram reflexões, nem tanto assim, reproduzir o que eles disseram e comentar literalmente o que eles disseram, mas ao contrário, o que a fala deles provocou em mim. Né? Raul, quando você citou a questão da colonialidade, do colonial, logo no início, né? Articulando, né, como o meu modo de trabalhar isso no livro, foi interessante porque, de imediato, eu pensei no seguinte, né? A vida é muito colonizadora e colonial, né? A vida em si. A questão do colonialismo para o planeta ficou muito marcada pela colonização europeia e tudo que decorreu a partir daí, a partir da empresa capitalista, nas suas várias fases, né? Agora a gente tem uma fase realmente planetária, em que não mais apenas os países europeus, né, ou Estados Unidos, etc., mas, enfim, há atitudes colonialistas em toda parte, né, não apenas no colonialismo histórico. E aí me põe essa questão de que a vida, não só as plantas, mas a vida de modo geral, colonizam territórios, né? Elas são territorializantes, no fundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, uma das coisas mais fascinantes na pesquisa, né, nessa busca, que você chama de investigação, né, investigação, e aí são nuances distintas entre pesquisa existe em espanhol, mas não no sentido que nós utilizamos. Eu acho que é exatamente o contrário. Quando a gente fala em investigação policial, por exemplo, vocês chamam pesquisa. Não é exatamente o oposto. Para nós, a pesquisa seria a investigação de vocês. Bom, então tem essa nuance aí. E francês é outra coisa, que é recherche, né, que junta a busca e a pesquisa, na verdade. Eu gosto muito do recherche. Tanto é que agora tem uma nova tradução da recherche do Proust, que é a procura do tempo perdido, não mais a busca do tempo perdido, como foi traduzido, né, historicamente no Brasil, em busca do tempo perdido. Bom, então, assim, nas minhas pesquisas, nas minhas investigações, o mais fascinante foi pensar. O Francis Allais foi um dos cientistas que me ajudaram a pensar isso. Ele, na verdade, é bem mais velho, né, do que o Mancuso e desses outros que estão agora mais em evidência. E ele tinha já um pensamento bastante original em relação à botânica tradicional, que eu acho que quando se fala em virada, ou rido, né, como vocês dizem, né, berretado, é exatamente esse momento em que a própria botânica, não só a literatura, as artes que já fazem isso há muito tempo, né,
começam a pensar de outro modo esse universo tão próximo e tão ignorado, né? Não mais de uma maneira objetivista, positivista, né? Mas de uma maneira outra, né? Dando uma certa autonomia ao universo vegetal, mas objetivando-los como objeto de conhecimento, de pesquisa científica, né? Esse deslocamento que é fundamental. Não tanto para subjetivar as plantas, e aí eu discordo muito. A Marista Maciel, que trabalha com animais, ela fala muito, não a partir dela própria, mas de outros pensadores, a ideia de subjetividade. Eu não gosto dessa palavra subjetividade, porque ela é muito antropocêntrica ainda, né? Eu prefiro realmente a autonomia e singularidade, individualidade, né? Que também são do universo humano, mas que são menos, assim, imediatamente antropocêntricas. Dá para nuançar um pouco mais. Mas é uma questão de vocabulário mesmo, né? E aí, o mais fascinante, então, uma das coisas mais fascinantes foi exatamente esse sentido de cooperação do universo, não só dos vegetais, mas das plantas com os animais, né? Com os minerais, né? Enfim, uma série de trocas que não são da ordem da colonização, né? Estritamente, né? E aí, quando a gente pensa numa floresta no Ocidente é muito pensada a partir de árvore tal, planta tal, etc. Aquilo é um mundo em diálogo o tempo todo, né? Essa separação que vê somos nós, mas as plantas estão ali interrelacionadas das mais diversas maneiras entre si, com os animais e com os minerais, né? É isso que é o universo da floresta. Então é muito mais no sentido da cooperação do que da disputa. E nem o Darwin é tão darwinista quando se fala, né? Ele próprio ele diz claramente, ele já está em Darwin esse sentido da cooperação, e ficou na Vulgata de Darwin no sentido da disputa, né? Da evolução, como se fosse uma corrida, né? Em suma, uma disputa para ver quem vence, né? Sobrevive quem vence. Não, é muito mais sofisticado, muito mais sutil. Já no próprio Darwin, essa ideia, né, e eu não, a única coisa que eu não gosto mesmo é a ideia de evolução, né? Porque para mim não se trata jamais disso, né? Eu acho que a questão isso aí Derrida pensa muito bem, que é a questão da survie, da survivance, que são termos difíceis de traduzir, né? E que eu tento, cruzando com o Benjamin, traduzir com meus termos, que é da sobrevida, da sobrevivência, da supervivência, né? A supervivência seria o estágio, não o estágio no sentido, eu vou chegar lá, mas um momento, digamos assim, em que não se trata mais nem da sobrevida, que em português sobrevida, eu acho que, não sei se existe em espanhol, nesse sentido, não? Em francês é muito difícil, né? Eu já conversei com amigo francês, porque não é survivir, a sobrevida é aquele tempo que você tem antes de morrer porque você está doente, né? E tem a sobrevivência, né, que é o termo mais comum, e a supervivência seria viver mais e melhor, não simplesmente viver mais, né, mas viver mais e melhor, né? Bom, então, esse sentido da cooperação das plantas é que ao mesmo tempo neutraliza não, mas diminui um pouco esse colonialismo que é próprio à vida, né? Quer dizer, a vida colonizou o planeta, né? Não se sabe exatamente se ela colonizou a partir do próprio planeta. A hipótese que eu tenho lido mais frequente sobre a origem da vida, que ela teria vindo, né, através de meteoritos, etc., né? Ela seria extraterrestre, na verdade, a vida, né? E a hipótese que, quando eu estudei biologia no colégio, era mais fenômenos, né, bioquímicos que geraram as primeiras moléculas, e aí houve o desenvolvimento. Bom, isso aí ainda não está totalmente resolvido, mas de qualquer maneira a vida colonizou o planeta, né? Então o colonialismo é vital, né? Agora, evidentemente, o colonialismo do capitalismo, esse assume a faceta, digamos assim, mais realmente competitiva, né, desses modos de colonialismo, de colonizar, né, que é a própria vida, né? Então é esse tipo de reflexão que é interessante. E aí eu acho que o capitalismo ele expressa aquilo que a própria humanidade acabou fazendo com o planeta, que é uma espécie completamente invasiva. O problema da humanidade é que nós somos extremamente invasivos, né? Eu desconheço, a não ser os insetos, os micróbios, etc., né? Do ponto de vista dos macróbios, eu não conheço espécie que tenha realmente se espalhado tanto no planeta inteiro, né? E de forma muito destrutiva. Não é só apenas espalhar, mas é o modo como
essa vida, né, essa forma, essa estranha forma de vida, acabou se espalhando pelo planeta inteiro, a um ponto tal de se autodestruir, né? E aí eu sempre enfatizo que foi uma coisa que a do Trevaldas, né, é uma tese dele, que é maravilhosa, né, que a inteligência, para a biologia, a inteligência não é a inteligência de fabricar foguetes, de fabricar coisas, etc, etc. Mas a capacidade que uma espécie tem de garantir a sua sobrevivência. A inteligência basicamente, e é verdade, é verdade. Não adianta você construir castelos, coisas maravilhosas, se você está destruindo a sua perspectiva de vida, né? Isso aí é contra a inteligência, né? E nós organizamos toda uma cultura em torno da inteligência como a capacidade tecnológica de desdobrar, né? Digamos, formas de colonizar não só o planeta, mas o universo, né? Na medida que as viagens espaciais denotam isso, né? E já deixo já muito tempo sobre essa relação entre as viagens espaciais e as viagens marítimas e todo o processo colonial que se deu no planeta, né? E aí você falou da relação entre disseminação e dispersão. Eu adorei esse modo como você não apenas resumiu, mas acrescentou e mais adiante relacionou a questão do amor em Clarice, né? Essa potência amorosa em Clarice, que chega ao ponto mesmo do erotismo estrito, né? Em alguns momentos, não? Mas é um erotismo sempre vital, né? Da relação das espécies. E também uma coisa que eu já abordava na literatura pensante, que é a relação com os objetos e as coisas, né? Quer dizer, não só as espécies vivas, né, mas as espécies não vivas, né, do não vivo, né? E isso eu acho que eu enfatizo em diversos momentos no livro, né? Não é só pensar, não é o biologismo, né, não é o biocentrismo, né? A espécie humana está cheia de centrismos, né? Biocentrismo, antropocentrismo, etnocentrismo, né? Essas são as formas pesadas de colonização, né? Que nós vivenciamos, que os neofascismos levam isso a extremos, né? Bom, e aí já adentrando um pouco a exposição do Efrem, né? Bastante rica, bastante articulada em diversos aspectos, né? O que ela mais me destacou desde o início foi realmente essa reflexão entre ficção e ensaio, que é uma temática muito nossa, né? A ficção ensaística e o ensaísmo ficcional, né? A ficção ensaística, que me fascina desde a adolescência, né? Que eu encontrei, eu acho que o primeiro autor que me chamou a atenção, além de Machado, que também tem esse aspecto, foi o Thomas Mann, né? A Montanha Mágica, que eu li, realmente foi um forte impacto, né? Aquele livro, né? Que é muito ficcional, é muito romanesco, é muito ensaístico, né? O primeiro, assim, impacto, né? Depois vieram diversos outros, e Clarice acabou sendo realmente uma espécie de matriz para mim dessa possibilidade, né, de no romanesco, no ficcional literário, você tem uma forma de pensamento. E aí eu abracei esse pensante sem lembrar, né, porque eu conhecia o título, eu conhecia o livro, né, O Mistério do Coelho Pensante, né, que foi traduzido, muito mal traduzido em espanhol, porque não existe, em francês existe o pensão e pensão, em espanhol não, né? E aí traduziram o mistério do conejo que pensa, não é isso? Que acaba com o sentido do pensante, né? Porque o pensante é um adjetivo forte em português. É pouco usual, mas também não é exótico, não é um termo exótico, nem, ele é pouco usual apenas, né? E quando eu forjei essa ideia, durante o seminário de Derrida, de uma literatura pensante, aí depois eu criei artes pensantes, né? Várias possibilidades de pensante. Simplesmente para pensar o pensamento, né? E eu lembro, assim, numa das conversas que eu tive com o Derrida, né, assim, bem assim, aluno, né, conversando com o professor, e eu falando desse meu interesse pelo pensamento, ele me chamou a atenção, não pensar o pensamento como substância, né, como substância, como a tradição metafísica pensou, como Descartes pensou, né. E aí é exatamente se esvaziar o pensamento de substância e pensar o pensamento como relação com a alteridade, uma experiência de relação com a alteridade. Não é simplesmente ter a capacidade linguística, não é de articular ideias, etc, etc, mas o pensante que me interessa é exatamente essa relação de intertroca, né? Outro termo difícil de traduzir em espanhol, você chamou a atenção disso, a gente tem todo um diálogo, né, sobre isso, né, Raul?
de tradução, aliás, temos uma correspondência, né, sobre a tradução, essas traduções que são maravilhosas e que eu aprendo muito, com as quais eu aprendo muito também, né? E quando eu forjei essa expressão pensamento vegetal, eu pensei várias vezes se funcionaria como título, né? E ele foi se impondo, né? Até o final já tinha várias dúvidas, e no final eu disse, não tem como ser outra expressão, porque é para provocar mesmo estranhamento, né? Porque são dois termos que não casam bem na linguagem comum, né? E mesmo eu explicando logo no início as possibilidades de interpretar essa expressão, ela não se deixa interpretar, né? Há uma atrito entre essas duas palavras, né? Porque pensamento para o humano é pensamento humano. Então, como falar em pensamento? Se fosse pensamento animal, ainda teria uma certa lógica, né? Dentro da nossa lógica tradicional. Pensamento vegetal é mais provocativo, né? E aí, realmente, né, a arte pensa, a literatura pensa, né, a música é mais difícil, né, porque a música é menos representativa, né, das artes, né, foi a que mais conseguiu escapar, mas há pensamento na música, óbvio que há, né? Ou não, né? Aí o nosso músico aqui... Tem um fragmento que se chama A Linguagem e a Música, que ele reflete sobre a música enquanto linguagem. Exatamente. Independente de ser apenas a linguagem técnica da música, mas como linguagem mesmo, né? Linguagem de comunicação. Né? É incrível isso, maravilhoso. Depois você me passa me diz onde é que está esse fragmento. Bom, então essa potência de pensamento, né? A própria questão da inteligência, né? Que é uma coisa que o Mancuso coloca com muito refinamento e ajuda realmente muito a pensar, né? Na vida como inteligente. Antes desses autores já pensavam nisso. A vida é muito inteligente. As estratégias que a vida em geral, a vida animal, a vida vegetal, a vida das algas, né, dos micróbios, etc., faz para se adaptar, conseguir sobreviver, levar adiante a sua carga genética é incrível, né? São estratégias assim mirabolantes. E isso tem, aí sim, a fala dele me ajudou muito a ficar aqui pensando, né? Como tudo isso é uma ficcionalidade, né? A vida, ela ficcionaliza, né? Ao se afirmar, ela cria narrativas, na verdade, né? Só que nós não somos, quer dizer, os biólogos sempre tentaram ler de algum modo isso, mas leram do modo positivista, né? Leram do modo já racional, traduzindo. Aí é a questão da tradução, né? Quer dizer, há duas maneiras de você ler essa inteligência da planta, do animal, etc, etc. Uma é da maneira mais comum, científica tradicional, racionalizando, aplicando categorias humanas para aquilo, né? Então você reduz aquele universo ao nosso universo. E a outra é tentar entender como essas estratégias de sobrevivência e de supervivência que elas têm também, que as formas de vida têm, são ficções, não? São ficções vitais, não? E que são as linguagens que elas elaboram, não? E exatamente uma das coisas mais que sempre, desde sempre, por causa do Derrida certamente, o logocentrismo de Heidegger, né? A negação de linguagens não humanas, não? Mesmo sobretudo dos viventes, que é o que mais incomoda. E aí, depois de ter escrito o livro e tudo, eu fui ler já no próprio Ser e Tempo e diversos textos de Heidegger, e se eu não me engano também foi uma entrevista que eu li com ele, né? E tinha referências à questão de Darwin. Ele se interessou profundamente sobre o Darwin. Ele pesquisou o darwinismo, né? E a biologia da sua época, né? E aquele texto que eu comento, né? Que são os conceitos fundamentais da metafísica, é uma tentativa de responder mesmo, né, ao darwinismo, né? E quando ele separa radicalmente os viventes, plantas e animais de um lado e os viventes humanos do outro, dizendo que tem um abismo entre eles, é uma resposta a Darwin, né? Que tinha feito exatamente, não só ele, né, mas outros cientistas criaram essa genealogia, né, biológica do homem, não relacionado não mais, né, a uma divindade, não, mas a formas animais ancestrais, né? Então é a resposta de um filósofo,
né, que se quer pós-metafísico, e para mim é ultra-metafísico. Ultra. Uma das acusações que Heidegger faz contra Nietzsche, né, que seria o último dos metafísicos. Né, e para mim o último dos metafísicos é Heidegger. Né. E paradoxalmente ele abriu diversos caminhos, né, Derrida deve muito a Heidegger, né, mas ao mesmo tempo fecha muitos dos caminhos. Né? Eu digo em um certo momento do livro que um dos meus desejos é preencher o abismo que Heidegger coloca entre os animais, as plantas e o humano. Então, e eu diria hoje também as coisas, né? Os minerais, etc, etc. Né? Então, no fundo, Heidegger é extremamente filosófico, extremamente metafísico, e no fundo, quando ele diz que o cão não existe, que é uma frase literal dele, é no sentido de que, no fundo, né, para existir é preciso ter linguagem verbal e ter pensamento relacionado a essa linguagem. Né? Metafísica no sentido mais estrito da palavra. Né? Então a ideia do pensante, do pensamento, para mim, é exatamente essa possibilidade de articular linguagens, né, de podermos nos conectar ficcionalmente com essas linguagens de modo não positivista, de modo não tradicional. Né? E que já existe uma ciência que tenta fazer isso. Né? Já existem cientistas, né? E são vários, né? A gente cita esses mais conhecidos, mas são vários trabalhando nesse sentido. Né? Não sei se é uma ciência mais humana ou mais pós-humana, mas de qualquer maneira menos desumana, certamente menos desumana, exatamente por reconhecer a potência da alteridade. E uma potência, no fundo, superior, porque se há espécies que podem reivindicar não uma eternidade, mas uma perenidade maior, são as plantas e os animais, evidentemente, né? Que vão ocupar nosso lugar se o processo for levado adiante de autodestruição da espécie humana. Né? Então é isso, para mim, essa jornada, é claro que as pessoas podem ainda fazer perguntas, não estou encerrando a sessão não, mas eu estou, assim, de algum modo, né, entrelaçando as falas e as imagens, né, que o Efraim também trouxe várias imagens, né, hoje, que me ajudam realmente a repensar, né, essa grande ficção que é a vida. No fundo, a vida é uma grande ficção, né, em que cada espécie vai tecendo suas narrativas, já tecendo. A palavra narrativa, infelizmente, a gente tem que encontrar outra, que ela foi contaminada pelos neofascistas, né? Virou sinônimo de mentira, né? A narrativa agora virou sinônimo de fake news, né? E veio do Lyotard, né? Oi? E veio do Lyotard. Essa crítica da... essa crítica narrativa das narrativas, é verdade. Um dos fundamentos do pós-moderno lyotardiano. Mas eu não tinha feito essa conexão entre a palavra narrativa, o uso nefasto que se faz hoje e o Lyotard não. Mas veio dele, assim, porque foi ele que começou a chamar de narrativa todos esses percursos ideológicos, digamos assim, né? Mas era muito marcado as grandes narrativas. Mas aí todo mundo começou a chamar de narrativa aquilo que ele chamava de grande narrativa. Que era um conceito bem preciso, não era? Não tinha nada a ver com isso, não. Era uma outra coisa, né? O que ele evitava era o pensamento totalitário, na verdade, totalizante e totalitário. Né? E aí é uma péssima interpretação, que não tem realmente nada a ver com isso, né? Que aí foi uma falsificação. Mas em suma, esses modos de narrar, esses modos de... Ou seja, o narrar não é... A base do narrar não é a palavra, é isso que eu estou querendo dizer. Né? A base do narrar é viver. É a própria vida, é o modo, são as estratégias de vida que cada espécie, né, e as relações entre as espécies formam. Né? É esse entrelaçamento entre as espécies que é a verdadeira narrativa, que é a verdadeira ficção. Né? A ficcionalidade, né, para mim, está ligado a essas elaborações. E é isso que a gente tenta elaborar, né? E aí ele colocou a questão da política, né? A política, né? Pensada mais, porque a política está ligada à polis, né? Está ligada à polis humana, né? Então o além do político, né? Daí que os pensadores indígenas falam em cosmopolítica muito, né? A política cósmica e não a política mais estritamente. E eu realmente tenho cada vez mais aprendido
E o meu cuidado, quando eu me deparo com as que explodiram, né? Agora, hoje mesmo, essa semana está tendo um grande colóquio na UF sobre a tradução e as culturas indígenas, né? E eu tenho sempre receio, e eu, a meu ver, acho que não foi convidado nenhum indígena, que sempre me causa estranheza. E isso, olha, isso me causa. Isso podia acontecer 10 anos. Hoje não pode acontecer esse tipo de coisa, é aberrante. Você não pode fazer um colóquio inteiro sobre tradução de culturas indígenas sem indígenas, gente. Isso é um absurdo. Eu lembro em Saramá, eu tenho uma entrevista que ele diz, né, que era um colóquio sobre, não lembro mais em qual país latino-americano, sobre essas questões todas, e que chamaram várias lideranças, várias culturas, não tinha um indígena. E ele faz todo um discurso do absurdo que era fazer um colóquio daquela natureza, um mega colóquio sem um indígena, né? Isso há 15, 20 anos atrás. Hoje é inaceitável, né? Mas enfim, e eu adoro as pessoas que estão organizando esse evento. Vou puxar a orelha do Alberto Miller, que é um grande amigo. Alberto, não dá, né? Dele lá também, eu já vi que teve gente que fez essa crítica. Já fizeram essa crítica. Pois é, não pode, Ele gente. justificou. Ele deve ter chamado e as pessoas, quem ele chamou não podia, isso também acontece, né? Não, isso também acontece, mas tem que ter cuidado. Houve e isso tem que ter cuidado, porque por um lado, digamos assim, às vezes há atitudes radicais, né, que são desnecessárias, né? Mas há determinadas coisas que é um mega evento. Se fosse uma mesa, uma jornada, sim, tudo bem. Mas é um mega evento. Adia, você não pode adiar, tem que ter. Não pode não ter, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque uma das coisas mais delicadas, e alguns críticos sabem disso e chamam a atenção para isso. Eu lembro, não sei, um dos grandes críticos foi lá no Parque Lage, não lembro mais qual foi deles. Eles dizem, olha, se você vai lidar com alteridade, cuidado. Qual é o proveito que você vai tirar em relação a ela e o que você vai dar para essa alteridade? Para não fazer carreirismo em cima. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão fazendo, sim, mas esse tem que ter esse cuidado, sabe? Tem que se policiar, entende? Se eu estou me ocupando, né, dessas alteridades, né, o que eu estou dando de fato? Eu posso estar ganhando, estou ganhando, não tem jeito, né? Mas o que eu estou dando dessas alteridades? Entende? O que não é apenas simplesmente estar fazendo algo que tem visibilidade agora, então o que eu estou fazendo é importante, entendeu? Eu estou falando isso para ter um cuidado mesmo, eu estou falando isso para mim mesmo, antes de mais nada, entende? Para evitar situações desagradáveis, né? Porque quando o indígena reclama disso, os indígenas até que eles são mais, mas os negros não aceitam mesmo, né? Esse tipo de coisa, né? Aí dizem que é radicalismo, mas não é, porque não dá, entende? Se você está interessado, hoje, né, nesse contexto atual, é um contexto de cooperação, né, em que é totalmente viável um não indígena estudar, não mais como os antropólogos faziam antigamente, ou cientista, né, mas estudar dessa maneira, carinhosa, atenciosa, etc. Mas para isso é preciso realmente o diálogo, né, com eles, né, porque eles realmente, e é isso que eu queria falar quando eu comecei esse discurso sobre essa questão, é que, assim, tem um momento que eu falo isso claramente, e o João Paulo Barreto, que era meu colega na FLIP, o tucano, ele fala disso na tese dele, né? O cuidado mesmo com palavras como xamã, xamanismo, nem toda cultura se aplica a esses conceitos, são muito nossos. A própria religião, será que a gente pode falar de religião indígena, que é uma coisa tão cristã? A palavra religião é muito cristã. Essa aplicação de conceitos que a gente faz automaticamente sobre a cultura do outro, entendeu? Que são conceitos muito cheios de sentidos, né? Não são palavras neutras, entendeu? São palavras que já trazem uma carga de sentido. Não é proibir essas palavras, mas chamar a atenção. Será que dá para aplicar assim indiscriminadamente? Na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, nas reuniões, eu participei de muitos anos, os indígenas não gostavam que falasse religião indígena. Você tem toda a razão. Eles sempre, aí a gente... Não é claro que você fica sem palavra. E aí, que palavra usar? Aí, às vezes, até assim, chegou-se à conclusão de que a palavra era imperfeita para descrever tudo, mas que era melhor usar cultura
do que usar religião. Entendeu? Porque é mais uma cultura, e outra porque é muito diversa. Você não pode... Cada tribo, às vezes, tem cada aldeia dentro das próprias tribos, você tem uma diversidade. Outra palavra que eles não gostam mais é mito. Eles não gostam, eles querem histórias de vida. Né? Porque aquilo é parte da vida, é diferente de nossas fabulações que estão distantes. Né? É uma fábula da Idade Média. Isso pra gente é uma racionalização. Eles não vivenciam dessa maneira. A ancestralidade deles está presente, entende? É uma história de vida, não é um mito, não é uma fábula, não é uma, sabe? E isso é cultural. E eu não preciso acreditar nisso, eu como tendo a cultura ocidental, mas eu tenho que respeitar isso, entendeu? E isso muda tudo. Quando você chama isso de mito, você está reduzindo ao que você pensa sobre o mito, entende? Inclusive aqui significa mentira, né? Não sei se em espanhol também, né? Mito tem o sentido científico, né? Do mito antropológico e também da mentira, não? E não tem nada a ver com eles. Então eles querem histórias de vida. A palavra até outro dia se usava índio, não se usa mais, é indígena mesmo, não? E não é a mesma, não tem a mesma origem, por incrível que pareça, não? A etimologia é diferente, parece a mesma coisa, mas não é. Indígena significa originário, por isso que são povos originários. Né? E isso não é uma frescura com o vocabulário, isso é uma necessidade, né? Para um reconhecimento mesmo da diferença cultural, né? Para ter um outro diálogo menos colonialista com essas culturas que nós sempre tivemos. Quando eu era criança, a mente não existia mais. Existiam aqueles lá do Xingu, nas reservas, é que nem bicho, né? Era em reserva. Né? O índio está em toda parte do Brasil. Eles não eram visíveis. Né? Você tem tribos mesmo, você tem comunidades em todo o território brasileiro, e sempre estiveram, só que eles não existiam. Né? Eles tinham acabado lá, né? Não foi nem no século XIX, antes do século XIX já tinha existido. Então é isso, né? Quer dizer... Mas assim, hoje em dia, inclusive esse é um problema, eu faço parte da Comissão Nacional dos Povos Indígenas, né? Aí assim, um problema que a gente teve, está conseguindo solucionar, mas ainda de forma precária, é que assim, para que eles tenham acesso aos sistemas de saúde e também para que tenham acesso a... Bom, sistema de saúde, educação e até, por exemplo, cestas básicas, o que seja, né, esses auxílios que o governo também fornece, que são necessários para a sobrevivência, eles precisam ter CPF, que já é esquisito, mas eles precisam ter. Né? Então, a luta que, por exemplo, a Defensoria vem tendo atualmente é conseguir fazer CPF e certidão de nascimento, por exemplo, mas não ligada a uma localidade, até porque eles andam pelo território, eles não têm a mesma relação que nós temos com o território. Né? E com isso, então, é você dizer, nascido na aldeia tal, mas, né, ou é da... Fixar. Mas não ter que ser no município tal ou qual. E agora a Receita Federal começou a exigir, assim, para emitir o CPF, de título de eleitor. Ora, eles são índios aldeados, entendeu? Então, assim, está uma luta enorme, apesar de que ontem fez uma reunião com algumas pessoas da Receita e está se conseguindo ultrapassar, mas ainda de uma forma muito precária, essa exigência, porque você vê, é uma outra, são formas sutis de você continuar colonizando, né? E, de certo modo, utilizando daquelas pessoas. Por que você, que é um indígena aldeado até, acho até que os não aldeados, acho que tem que ser uma opção, entendeu? Vão ter necessariamente, para terem o CPF, e com isso conseguir ter assistência médica e também assistência aos programas de governo, né, em geral, tem que ter o CPF, que já é esquisito, né? Imagina ter que ter o título de eleitor. Então isso está sendo uma luta que está sendo feita no âmbito assim, nacional. Alguns lugares estão exigindo, outros não. E agora, foi assim, por exemplo, alguns Yanomamis, a gente, como é o Brasil inteiro, então a gente tem contato. Você tem toda a razão, tem indígena no país inteiro. Hoje eu sei. Tem muitos, né? E como é uma comissão nacional, aí a gente tem toda hora essa
essa perspectiva, né? E a população cresceu, não? Crescendo em alguns lugares e sendo devastada em outros que está... É o dragão da burocracia impedindo a cidadania. Os direitos, não. Agora, olha o detalhe, os migrantes, pelo menos lá no norte, né, onde tem muitos, eles podem ter acesso somente com o CPF, quer dizer assim, e os próprios indígenas no seu país não poder, né? Então está sendo um debate, uma luta, e estamos conseguindo ultrapassar até por exemplo, porque aí você começa a dizer assim, vou botar na imprensa, é o jeito, entendeu? Vou jogar a imprensa aqui porque vai morrer o filho desse indígena, Yanomami, outras. Estou falando do Yanomami, porque todo mundo conhece, mas tem muitas etnias, né? Aí, assim, com medo, às vezes, aí você consegue que cedo, eu vou colocar na imprensa. Podemos volver. No, Raúl que quer falar. No, así preguntarle a Efren si quiere comentar algo más de que lleva. Eu vou dizer que... Tá, obrigado. Efren, Si quiere comentar algo más, ¿no? Ya que está ahí. ¿hace algún comentario? Hola, la verdad es que solo te he escuchado a ti, Eduardo. Ninguno de los otros comentarios e intervenciones los alcanzo a escuchar. Imagino que porque el micrófono no cubre todo el espacio. Y solo te he escuchado a ti. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente está quase chegando às 9 horas, eu acho que está todo mundo... Dá um microfone para ele ouvir. Acho que está todo mundo muito cansado, já são quase 9 horas. Mas se tiver uma pergunta, ainda tem um espaço. Ainda tem um espaço. Enfim, para uma... Mariluz. Pode ser uma pergunta, não uma pergunta. Raul, quer dizer algo? No. Estoy un poco cansado. Você trabalha hoje. El día, ¿no? Pero un gusto estar acá, un gusto haber escuchado a Efren también. Muitíssimas graças a Raul, a Efren. Não tenho cabeça para falar em espanhol, porque falei em português, mas vou passar a hora para Raul. No, simplemente agradecer nuevamente a la organización, a Casadirse, a Joao César, que no está, pero intercambiamos palabras, a Efren, porque Efren también ha insistido mucho en la traducción del pensamiento vegetal. Lo conversamos con Marilu, pero Efren también nos ha insistido en la necesidad de que el libro esté en español y de que circule ampliamente, y por eso Efren decía que va a haber la posibilidad de que el libro pueda ser reimpreso en Colombia también, para que tenga una mayor resonancia en el mundo de habla hispana, ¿no? De español. Así que nada, darle gracias nuevamente, un gusto estar acá, un gusto haber leído el libro también, y eso, nada más. Muchas gracias también a Evando por la invitación y por haber pensado en esta lectura que está en borrador todavía, tiene que seguir trabajándose. Mas você queria traduzir o livro antes de estar pronto. Muito antes de escrever um livro, você já falava, eu quero esse livro na minha coleção. Efren se tiene que ir. Nos vemos. Chao. Tchau. Muitas graças. Muitíssimas graças.